Hola, muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Olga Oñate Guillón y hoy día vamos a hablar acerca de las emergencias médicas en odontología. Si bien es cierto, las emergencias médicas en odontología no son tan comunes, pero sí pueden ocurrir de modo imprevisible. No es tan frecuente que suceda algún acontecimiento que ponga en riesgo la vida del paciente, pero actualmente hay una mayor incidencia y prevalencia de esta debido al aumento de la expectativa de vida de las personas. Las personas mayores, por supuesto, van a presentar mayor cantidad de patologías crónicas y eso va a hacer que este riesgo de alguna emergencia médica sea un poco mayor. También otro de los factores es que realicemos sesiones clínicas muy largas y también los mismos avances en la terapéutica médica y odontológica hacen que estas sesiones sean más largas y, por supuesto, pueden poner en mayor riesgo al paciente. Bueno, lo primero que tenemos que saber o recordar es la clasificación del estado físico del paciente de la Sociedad Americana de Anestesiología, más conocida como clasificación ASA, donde tenemos ASA 1, que es un paciente sano, ASA 2, que es un paciente con una enfermedad sistémica leve que no limita su actividad. Puede ser un paciente, por ejemplo, con una hipertensión leve, que es muy frecuente que llegue a nuestras consultas, una diabetes mellitus controlada, con dieta, por ejemplo, una resistencia a la insulina, una broncopatía crónica controlada, etc. Eso sería un paciente ASA 2. Después tenemos los pacientes ASA 3, que son pacientes que tienen enfermedades sistémicas graves, que limitan su actividad pero que no es incapacitante. Por ejemplo, podría ser una enfermedad arterial coronaria, con una angina, una diabetes mellitus insulino dependiente, una insuficiencia respiratoria, un paciente con obesidad mórbida. ¿Ya? Entonces este paciente es un paciente ASA 3. Después tenemos el paciente ASA 4, que es un paciente que tiene una enfermedad sistémica grave, pero esta es incapacitante, es una amenaza constante para su vida. Por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca, con angina inestable, con una arritmia cardíaca que no está bien tratada, o que no es tratable, con una insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, renal o endocrina avanzada. Bueno, estos pacientes a pesar de que no es frecuente encontrarlos solicitando atención odontológica, sí podríamos tenerlo como atención de urgencia, lo cual debemos tomar todas las medidas necesarias y atenderlos en un ambiente intrahospitalario. Después tenemos el paciente ASA 5, que es un paciente moribundo que indudablemente no va a andar solicitando atención odontológica y cuya supervivencia probablemente no supere las 24 horas. Y después tenemos el paciente U, cuando el procedimiento quirúrgico se realiza con carácter urgente, se añade una U al estado físico previamente definido. O sea, esta clasificación que ya hemos hablado anteriormente, se le agrega esta U. Ahora, ¿cómo podemos clasificar las emergencias médicas? Tenemos diferentes maneras de clasificarla y en general podemos asociarla al estado de salud general del paciente, donde vamos a tener ciertas características del paciente que nos hacen suponer que éste podría presentar o desarrollar algún tipo de emergencia o situación de urgencia médica. Y también aquel paciente que no tiene enfermedades preexistentes, pero sí por alguna circunstancia podría presentar algún tipo de complicación. La otra manera de clasificarla es de acuerdo al signo o síntoma principal. Y aquí, por ejemplo, las vamos a relacionar aquellas complicaciones que se relacionan con alteraciones o pérdida de la conciencia, que son una de las más frecuentes, como la lipotimia y el síncope, la hipoglucemia aguda y la hipotensión ortostática. Bueno, debo decir que lo que vamos a conversar en la clase de hoy
son las emergencias médicas que se pueden presentar en la consulta odontológica más frecuentes. Hay muchas más que evidentemente no vamos a mencionar acá porque no son tan frecuentes y porque también requieren un manejo médico más específico y de mucha mayor preparación. Bueno, vamos a partir por la lipotimia. La lipotimia yo creo que todos la hemos sentido en algún minuto, ¿cierto? Que es un malestar pasajero caracterizado por una sensación angustiante e inminente de fallecimiento. Nos pasa a todos así como de repente a media mañana, en la jornada, en las sesiones largas, cuando no hemos tomado desayuno, que nos sentimos así como que nos vamos a desfallecer. Empezamos a transpirar frío, nos podemos pálidos, bueno, y si esta situación es mucho más seria, va a haber un zumbido de oídos, visión borrosa, pero no hay pérdida de la conciencia, ¿ya? Después tenemos el síncope. Aquí hay una pérdida repentina y momentánea de la conciencia. Una de las características más importantes es que hay una pérdida del tono postural, ¿ya? Es decir, el paciente sí o sí, si no tiene donde afirmarse o que él lo sujete, va a caer a tierra, ¿ya? Porque hay una pérdida del tono postural. Y esto se produce como consecuencia de una súbita disminución del flujo sanguíneo y de la oxigenación cerebral, que puede ser precipitado por diversas causas, causas neurológicas o metabólicas. Tenemos el más frecuente, que es el síncope vasovagal, el síncope vasodepresor, el síncope del seno carotidio, que es muy frecuente en los adultos mayores cuando ustedes presionan la zona del seno carotidio, la zona de la carótida, se le puede producir este desmayo. Y el síncope asociado a la insuficiencia vertebrovascular, que también se relaciona con las personas mayores, donde debemos evitar la hiperextensión de cuello. Bueno, la prevención para estas dos emergencias médicas es más o menos lo mismo. Y lo más importante siempre en cualquier prevención es realizar una adecuada anamnesis. En nuestra anamnesis nosotros vamos a detectar si el paciente tiene antecedentes. Hay pacientes que dicen, entran a la consulta e inmediatamente les manifiestan que le tienen terror a las agujas, que le tienen terror a ver sangre, que cuando ven sangre se desmayan, etc. Entonces, nosotros todo eso tenemos que considerarlo, hacer una adecuada anamnesis para detectar posibles patologías que pudieran traducirse en la manifestación de una de estas emergencias. Hay que evaluar el grado de ansiedad del paciente. Muchas veces puede ser necesario premedicarlo, ya con algún benzodiazepínico. Y como les decía recién, la anamnesis con respecto a todas aquellas enfermedades sistémicas que el paciente tenga. También evitar estímulos visuales. Como les decía recién, si el paciente le dice que tiene pánico a la aguja, ustedes no mostrarle la aguja, tratar de que no vea sangre, usar un lenguaje apropiado que no atemorice al paciente, por ejemplo, decirle, oh no, mire la tremenda carie que tiene, oh esta carie está a punto de llegar al nervio. Tratar, porque todo eso el paciente que además desconoce de lo que le estamos hablando, le va a producir mucho miedo. También es importante la posición del paciente, que el paciente esté cómodo, sentado cómodamente. Y otra de las cosas importantes es realizar una técnica anestésica efectiva. Esto puede disminuir bastante la aparición de estas dos emergencias, porque el dolor puede ser el causal de una lipotimia o de un síncope. Entonces, una técnica anestésica efectiva es muy importante, tanto que sea efectiva como técnica anestésica, como a su vez que la punción no sea dolorosa. Ahora, ¿cómo vamos a atender a nuestro paciente cuando ha sufrido una lipotimia o un síncope? Bueno, si está en el sillón y lo estamos atendiendo, tenemos que interrumpir inmediatamente la atención y remover todo material de boca. Por eso es importante que, por ejemplo, cuando ustedes están anestesiando a su paciente, estén observando el rostro del paciente para ver si se empieza a poner pálido o cualquier cambio en sus facies. Recordarle que respire, porque muchas veces el paciente, ustedes lo empiezan a anestesiar y el paciente contiene la respiración. Evidentemente eso
puede causar una lipotimia o un síncope. Entonces vamos a evaluar el grado de conciencia, vamos a estimularlo, no dejar de hablarle, preguntarle cómo se siente, si escucha, preguntarle su nombre, etc. Y colocarlo en posición de Trendelenburg, que es una posición que ustedes ya conocen, que es con la cabeza más baja que los pies para facilitar el retorno venoso al cerebro. Bueno, chequear la vía aérea, evaluar el pulso carotidio y en la presencia de signos vitales esperar 2 a 3 minutos para su recuperación. Generalmente tanto la lipotimia como el síncope se recuperan rápidamente. El síncope, a pesar de ser bastante más llamativo por el hecho de que hay una pérdida de tono muscular, el paciente queda totalmente inconsciente, su recuperación es rápida y el paciente sigue normal. Ahora, si la recuperación no es inmediata, hay que activar el equipo de emergencia, es decir, llamar a un servicio de atención para que trasladen al paciente a un centro hospitalario. Importante recordar que cuando uno atiende una urgencia médica, siempre el llamado debe hacerlo, uno debe pedirle a otra persona que haga el llamado, no abandonar nunca al paciente y dejarlo solo. Si ustedes están en la clínica y el paciente está con algún tipo de emergencia, en la que sea, ustedes o le solicitan a su docente, a un compañero, que active este protocolo de emergencia, pero ustedes no deben dejar al paciente solo. Podríamos suministrarle oxígeno al 100%, 4 o 6 litros por minuto, por 3 o 4 minutos, eso ya en casos muy severos. Y al recobrar la conciencia, el paciente empezar progresivamente a la posición de cúbito o de la posición de cúbito a semisentado. Empezar lentamente a enderezar, no enderezarlo bruscamente ni hacerlo que se pare inmediatamente. Asegurarse bien que se siente completamente recuperado para volver a incorporarse. Bueno, otra de las emergencias médicas que se asocia con esta alteración de la conciencia es la hipoglucemia, que es un nivel anormalmente bajo de la glucosa sanguínea y que puede ocurrir en personas diabéticas como no diabéticos. También es algo que todos hemos sufrido. Nuevamente en estas jornadas largas de clínica, como a media mañana, nos pasa que nos baja el azúcar y nos sentimos un poco mal. También muchas veces el paciente cuando acude a la atención odontológica y cuando acude al médico en general, los pacientes tienen como un hábito adquirido, sobre todo los pacientes mayores, de no tomar desayuno. Ellos asocian atención médica, atención odontológica a ayuno, lo cual no es así. Ya el paciente tiene que ir desayunado si es en la mañana, almorzado si es en la tarde. Lo otro también, esta hipoglucemia se puede producir por comidas inadecuadas. Por ejemplo, una comida muy abundante también puede producir esta hipoglicemia postprandial, así se llama, y también ejercicios extenuantes. Es más frecuente en las personas diabéticas, también por una dosis excesiva de insulina. Ahora, en los pacientes diabéticos es súper importante la alimentación. El paciente que es insulino dependiente debe ponerse la insulina y la insulina debe ir acompañado inmediatamente de la comida. A veces pasa que el paciente en la mañana le toca su dosis de insulina, entonces como él cree que tiene que ir a la atención en ayuna, sí o sí va a ser una hipoglucemia si no se alimenta. Entonces, cuando ustedes recaban los antecedentes de su paciente y saben que es diabético, tienen que recordarle que en todas las veces que vaya a la atención odontológica debe ir desayunado y con sus medicamentos como corresponde. Porque si no, podemos tener algún problema. También se puede producir por una dosis excesiva de hipoglucemiantes orales o por ingestión de alcohol. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de la hipoglucemia?
El paciente muchas veces va a sentir náusea, va a tener una sensación de hambre, va a haber una disminución de la función cerebral, se va a sentir como atontado, como que no va a reaccionar, no va a tener sus reacciones normales. Va a tener sudoración, pirorección, probablemente taquicardia y ansiedad. Esto puede llegar a la inconsciencia, puede incluso llegar a convulsionar, a hacer una hipotensión y una hipotermia. Bueno, ¿cómo vamos a prevenir este cuadro? ¿Cómo tenemos que prevenir todas las emergencias médicas? Anamnesis, historia previa de hipoglucemia aún no siendo diabético. Es importante que en nuestra conversación con el paciente, cuando recabamos todos los antecedentes médicos, seamos muy prolijos en esto y le preguntemos si tiene algún antecedente de esta baja de azúcar en la sangre en algún minuto. También algo que es sumamente importante en procedimientos donde hay una expectativa de limitación de la función masticatoria, se debe hacer la interconsulta médica por necesidad de ajuste de la insulina. Me explico. Por ejemplo, el paciente que ustedes van a atender, le van a realizar, por ejemplo, la exodoncia de terceros molares, ya que generalmente se saca el superior y el inferior del mismo lado en un acto quirúrgico. Claramente ese paciente no va a poder alimentarse durante un par de días en forma normal. Si ese paciente es diabético y es insulino dependiente, lo más probable es que como no va a poder alimentarse en forma normal, puede hacer una hipoglucemia. Entonces es importante que nosotros hagamos la interconsulta con el médico, pero explicándole claramente de qué consiste el procedimiento. Porque si ustedes le dicen que el paciente va a ser sometido a extracciones de terceros molares y el paciente está controlado con su insulina, el médico tratante le va a decir proceda. No hay ningún inconveniente de antibiótico, qué sé yo, todas las medidas pertinentes, pero en ningún caso él va a asociar con que el paciente podría tener alguna dificultad para alimentarse. Por lo tanto, ustedes tienen que explicarle claramente en la interconsulta que paciente fulanito de tal va a ser sometido a exodoncia de terceros molares. Por lo tanto, durante tantos días probablemente su alimentación sea menor, su ingesta sea menor a la habitual y para tomar las medidas de regulación de la insulina. Y ahí probablemente el médico tratante va a regular la dosis de insulina para evitar esta hipoglucemia. Bueno, y otra manera de prevenir es la reducción del estrés. El estrés es un factor que siempre hay que mantenerlo controlado. Ahora, cuando el paciente ya se le instaló, está en nuestro sillón y ya está con la hipoglucemia, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos un paciente que está consciente y alerta, vamos a interrumpir la tensión, remover todo, renueva, dice ahí, remueva el material de la boca. Nunca nosotros administrar insulina, ya eso es resorte exclusivo del médico. Lo que sí vamos a hacer es administrar carbohidratos vía oral, agua con azúcar, dextrosa, un caramelo, qué sé yo, y observar a los 30 minutos. Ahora, si el paciente está consciente pero no responde o está sencillamente inconsciente, solicitamos atención de emergencia, colocamos al paciente en posición de Lembour y controlamos signos vitales a la espera de esta atención de emergencia. Bueno, otra de las emergencias médicas que se pueden presentar es la hipotensión ortostática con alteración de la conciencia o con pérdida de conciencia. La hipotensión ortostática es la caída brusca de la presión arterial al asumir el paciente la posición vertical y esto lo puede llevar a un síncope o desmayo. Las causas son variadas, generalmente se produce en las personas mayores, personas que, por ejemplo, están en tratamiento para una hipertensión con diuréticos, por lo tanto, los diuréticos producen una hipovolemia
¿ya? Porque los diuréticos, su acción hipotensora es mediante la disminución de la volemia. Entonces, a veces esto puede ser mucho y esto le va a causar, generalmente este paciente siempre tiene hipotensión ortostática. Entonces, la hipovolemia y la edad son dos factores que van a influir en la aparición de la hipotensión ortostática. También pacientes con defectos venosos en las piernas, donde hay un mal retorno, en el embarazo, por lo mismo, porque la presión abdominal impide este adecuado retorno, y el paciente que ha estado mucho rato acostado o en posición horizontal durante mucho tiempo, por ejemplo, una sesión muy larga, una sesión clínica muy larga que ustedes realicen, tienen que enderezar al paciente, sobre todo si es un paciente de edad, enderezarlo lentamente para evitar esta hipotensión. Bueno, eso eran las emergencias médicas asociadas a alteración de la conciencia o a pérdida de la conciencia. Ahora vamos a ver asociadas a dificultades respiratorias. Vamos a tener la hiperventilación, la crisis aguda de asma y la obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño. Evidentemente, les vuelvo a repetir, hay muchas más emergencias médicas, pero que no son las más frecuentes. Estas son las que probablemente podrían presentarse en su consulta odontológica. La hiperventilación. Bueno, esto generalmente está asociado al estrés que tiene el paciente a la consulta, al estrés que le produce la atención odontológica. Y se caracteriza por la ventilación en exceso, o sea, hay un aumento del aire inspirado por unidad de tiempo, disminuyendo el CO2 en la sangre, produciendo una alcalosis respiratoria. Esta deficiencia del CO2 en la sangre va a reducir el flujo sanguíneo cerebral, lo que puede provocar esta alteración o pérdida de la conciencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros en nuestra anamnesis es detectar a estos pacientes ansiosos. A lo mejor puede ser necesario premedicarlo o sencillamente hacer un manejo de psicológico, por decirlo así, conversando con el paciente, tratando de darle el máximo de confianza y tranquilidad para que no llegue tan ansioso a la consulta. Si aún así se produce esta hiperventilación, tenemos que interrumpir el tratamiento y retirar todo el material de boca, tranquilizar al paciente y hacer lo que inspire CO2. Y esto se hace pidiéndole que respire en una bolsa de papel para que inspire su propio CO2 y así regule los niveles de CO2 en la sangre. Después tenemos la crisis aguda de asma. Esto también es algo que nosotros podemos prevenir porque en nuestra anamnesis vamos a pesquisar si el paciente que vamos a atender es un paciente asmático. Bueno, y el asma, como ustedes saben, se caracteriza por el estrechamiento de las grandes y pequeñas vías aéreas debido al espasmo de la musculatura lisa de los bronquios. Puede producirse edema e inflamación de sus paredes. Bueno, el paciente asmático sabe que tiene asma, ¿cierto? Y normalmente anda con su inhalador. Una de las recomendaciones que se hace siempre para cuando se atiende a un paciente asmático, y ellos generalmente lo saben, cuando son adultos sobre todo, es que antes de sentarse y empezar la atención dental, que se haga una inhalación, que se haga unos puffs. Y con eso nos aseguramos de poder trabajar más tranquilo. Ahora, si ya se estableció esta crisis aguda de asma, es importante diferenciar una crisis moderada de una severa. Bueno, en la crisis moderada vamos a tener una dificultad respiratoria, pero que probablemente responda muy bien a uno, a tranquilizar al paciente y lo otro, a que se haga su inhalación. Pero en la severa vamos a tener una disnea intensa, probablemente tengamos cianosis de la mucosa labial y base de uñas, sudoración, fatiga y confusión mental. Por lo tanto, debemos interrumpir el tratamiento, debemos sentar al paciente y administrarle su broncodilatador. Salbutamol, generalmente 1 o 2 puffs, que como les decía, el paciente probablemente lo ande trayendo.
Administrar oxígeno de 5 a 7 litros por minuto. Bueno, en realidad, en general, nosotros como odontólogos y en general en la gran mayoría de las consultas dentales no se dispone de un tanque de oxígeno, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante la prevención. Y bueno, y en la medida que vayamos adquiriendo todos estos conocimientos, tratar de habilitar nuestras consultas para estar preparados para estas emergencias. Pero si no hay resultado positivo, llamar a emergencias. También, ¿qué otra situación puede causar dificultad respiratoria? La obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Esto, bueno, a ustedes se les enseña que siempre deben amarrar con una seda dental prácticamente el instrumental pequeño que va a ir a la boca del paciente. Como por ejemplo, aquí podemos ver en la fotografía un clam que tiene una seda dental y está amarrado al, al arco de Young. También las limas, por ejemplo, el instrumental de implantología, unos atornilladores pequeñitos, también traen unos perforaciones por donde uno puede pasar esta seda dental para no correr el riesgo de que el paciente lo aspire o lo degluta. Bueno, si lo deglute, existen dos posibilidades: que quede alojado y cause un problema de infección, o que lo elimine, que sería la mejor situación. Pero también puede ocurrir que lo aspire, y eso ya es una situación muy seria. O que sencillamente quede atajado en las vías aéreas superiores, en la garganta, y que le impida respirar. Entonces, bueno, como ya les decía, existe este riesgo permanente de que objetos se vayan hacia la parte posterior de la cavidad oral. Bueno, tenemos que detectar entonces, para prevenir esta situación, tenemos que, ya dijimos, amarrar todo el instrumental, detectar pacientes de riesgo. Por ejemplo, los niños tienen mayor riesgo porque son más inquietos, se mueven, a veces, aunque estemos con un aislamiento absoluto, se los sacan, etcétera. Las personas mayores, porque tienen un reflejo más disminuido, entonces no van a reaccionar bien cuando sienten que algo se cayó hacia atrás. Trabajar siempre con aislamiento absoluto. En las personas obesas, en las embarazadas, también por lo mismo, porque esta presión abdominal impide que este reflejo se produzca en forma más espontánea. Y bueno, usar aislamiento absoluto en procedimientos endodónticos y restauradores. Hay algunos procedimientos en los que no se puede usar el aislamiento absoluto, entonces ahí usar una gasa como barrera y usar un eyector de alta potencia. Muchas veces pueden ser pequeños trozos de material de impresión, por ejemplo, donde nosotros cuando tomamos una impresión no tenemos a nuestro paciente con un aislamiento, ¿cierto? No podemos poner una gasa en la parte posterior de la garganta. Entonces, hay que tener cuidado y tener, por ejemplo, un eyector de alta potencia que permita aspirar rápidamente cualquier trocito que se haya ido un poco hacia posterior. Y usar la cantidad de material de impresión adecuada, de tal manera de que no minimicemos al máximo el riesgo. Bueno, ¿y cuál es el protocolo en la obstrucción de estas vías aéreas? Podemos tener una obstrucción parcial. ¿Y cómo sabemos si es una obstrucción parcial? Porque el paciente es capaz de toser en forma forzada, no hay evidencias de cianosis y por sí solo, con el reflejo tosígeno, puede eliminar el cuerpo extraño, ¿ya? Entonces, si el paciente tose, quiere decir que está respirando, es una obstrucción parcial. O podemos tener una obstrucción total, y aquí esto requiere medidas inmediatas de auxilio. Aquí el paciente no puede hablar, no puede respirar ni toser, ¿ya? Y
el riesgo es bastante grande y severo. Por lo tanto, necesitamos inmediatamente tomar medidas de auxilio. Ahora, ¿cuál es el protocolo de obstrucción de las vías aéreas? Las maniobras indicadas son golpes en la espalda, inspección con los dedos, es decir, por ejemplo, un trozo de material de impresión que se haya ido y nosotros lo podemos ver, a lo mejor con el dedo podemos sacarlo con una pinza, etc. Golpecitos en la espalda y la compresión manual o maniobra de Heimlich. Aquí le vamos a ver un video explicativo acerca de esta maniobra, que son una serie de compresiones abdominales subdiafragmáticas. Hola, buenos días. Me llamo Guiomar Sánchez Fernández y soy la jefa de Departamento de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón. Y estamos aquí con dos compañeros, dos enfermeros del servicio de urgencias, que son Marta y David, y nos van a explicar cómo se hace una técnica o una maniobra de Heimlich en caso de atragantamiento. En el caso de obstrucción de la vía aérea tenemos dos opciones, ¿vale? Primero tenemos que observar al paciente y mirar a ver si tiene la vía aérea obstruida completamente o parcialmente. Si lo tiene parcialmente, el cuerpo extraño deja y permite que salga el aire y el paciente empezará a toser. Lo que tenemos que hacer en estos casos es animarle a que siga tosiendo y no darle ningún golpe, porque si no hacemos que el cuerpo pueda pasar más para adentro. Cuando ya se ha expulsado, ¿vale? Ahora ya hay dos opciones, o que el cuerpo se haya metido más para adentro y quede obstruida totalmente, o que directamente el paciente tenga una obstrucción total. Que los signos que veremos será que las manos se las lleva al cuerpo y en este caso no puede hablar, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es golpear, cogemos la mano la ponemos en el tórax, agachamos un poco y golpeamos interescapularmente 5 veces, ¿vale? Si en el caso de que no salga el cuerpo extraño, procederemos a hacer la maniobra de Heimlich. Para eso nos colocamos detrás del paciente, cogemos la mano, cerramos el puño con el dedo pulgar hacia arriba y ponemos esta mano encima del ombligo y la otra la ponemos superpuesta a esta, ¿vale? Nos ponemos detrás, el paciente un poco para adelante y lo importante es el movimiento que sea recto y hacia arriba, 5 veces, ¿vale? Para que sea como una tos que sea artificial. Se hacen 5 veces y en el caso de que no se expulsara, se alternará entre 5 maniobras de golpe interescapular y 5 maniobras de Heimlich, ¿vale? Hasta que el paciente lo expulse o quede tumbado en el suelo, que en ese caso se le realizará la reanimación cardiopulmonar. Bueno, eso era el procedimiento para ayudar a un paciente a eliminar un cuerpo extraño. Después tenemos, de acuerdo a, como seguimos con la clasificación de acuerdo al signo o síntoma principal, ahora vamos a hablar de aquellas emergencias médicas que cursan con dolor en el pecho. Aquí vamos a hablar sobre la angina de pecho y el infarto al miocardio. Bueno, la angina se caracteriza por un dolor torácico, generalmente abajo del esternón, producto de una disminución temporal del flujo sanguíneo en las arterias coronarias. Tenemos dos tipos, la angina estable y la angina inestable. La angina estable se desarrolla durante la actividad física, es de corta duración y se alivia con el descanso. Entonces, por ejemplo, a nosotros a lo mejor nos podría llegar un paciente que le ha tocado subir las escaleras, mientras va subiendo las escaleras se le produce este dolor, pero después con el reposo se le pasa. Igual nosotros no debiéramos atender a ese paciente, sino que deberíamos derivarlo al médico para que evalúe su condición. La angina inestable se produce en periodos de descanso, es evidentemente más seria, dura más tiempo y los síntomas son más severos. Ahora, ¿cuál es el protocolo de atención en estas crisis? Interrumpir la atención si sucede mientras lo estamos atendiendo. Colocar al paciente en una posición en que se sienta cómodo, generalmente semisentado. Administrar un vasodilatador coronario, puede ser captopril sublingual, 25 miligramos.
administrar oxígeno y derivar al paciente a atención médica. Si persisten los síntomas, llamar a emergencias. Ahora el infarto al miocardio. Aquí la diferencia es que el otro es un evento isquémico, pero no hay necrosis. En cambio, en el infarto se produce la necrosis o muerte de una porción del músculo cardíaco y cuando se obstruye completamente el flujo sanguíneo de las arterias coronarias. Bueno, la sintomatología yo creo que es por todos ustedes conocida, dolor en el pecho bastante fuerte, irradiado hacia el brazo izquierdo, al ángulo de la mandíbula, a pesar de que, por ejemplo, en los pacientes muy mayores podría cursar sin esta sintomatología tan clara. Entonces, ahí es el problema. Pero un infarto al miocardio característico, el paciente va a sentir una sensación inminente de muerte, entonces es bastante más fácil de diagnosticar. Ahora, ¿cómo vamos a prevenir estas situaciones, tanto la angina como el infarto? Bueno, por la anamnesis. Evidentemente, pesquisar todas las enfermedades crónicas que tenga el paciente, un paciente con hipertensión, por ejemplo, una hipertensión no controlada, es un potencial paciente que podría sufrir un infarto o cuadros de angina. Pacientes obesos también son pacientes que podrían tener más riesgo de sufrir esta patología. Se recomienda no atender pacientes con historial de infarto de menos de 6 meses. Y en el caso que un paciente con un infarto de menos de 6 meses presente una urgencia como dolor de pulpitis o algo así, planearla junto al cardiólogo y realizarla en un ambiente hospitalario. Es importante el control de ansiedad del paciente, evaluar permanentemente los signos vitales. En los pacientes de edad, por muy controlados que estén, lo ideal es que siempre, sesión a sesión, sean evaluados sus signos vitales. Es decir, por lo menos evaluar presión arterial, evaluar glicemia. Realizar sesiones cortas y utilizar anestésico local con felipresina como vasodilatador y en una cantidad de no más de 2 tubos. En estos pacientes no hay que usar anestesia tópica ni los retractores con vasoconstrictor, porque la difusión del vasoconstrictor en el torrente sanguíneo es mucho mayor cuando se usa en anestesia tópica o en el hilo retractor. Bueno, y con respecto al protocolo de atención del infarto al miocardio, tenemos que evidentemente interrumpir la atención. El paciente, ponerlo en posición cómoda, semisentado, tranquilizarlo y solicitar auxilio médico de emergencia. Nuevamente vuelvo a repetir que ustedes nunca tienen que abandonar a su paciente. Idealmente, bueno, ahora con los teléfonos celulares es más fácil que uno pueda estar haciendo la llamada y sin abandonar el paciente. Pero si hay alguien más que haga esto, tienen que derivarlo a que otra persona llame a emergencia y ustedes estén pendientes de su paciente. Administrar 2 a 3 comprimidos de ácido acetilsalicílico, ya esto es algo que nosotros podemos tener fácilmente en la consulta, de 100 miligramos, para disminuir el riesgo de más formación de coágulos en las arterias coronarias. Y en el caso de paro cardiorrespiratorio, iniciar maniobras de RCP. Nosotros como profesionales de la salud debemos estar capacitados. Probablemente, no sé si a ustedes les habrán hecho un curso, pero probablemente se los van a hacer. A nosotros, tiempo atrás, nos capacitaron para realizar maniobras de la resucitación cardiopulmonar. Es muy importante que no solamente como profesional del área de la salud, sino que como cualquier persona, aprender a hacer la reanimación, porque esto puede salvar una vida. Bueno, y aquí los voy a dejar nuevamente con un video donde vamos a ver cómo se realiza la reanimación cardiopulmonar o RCP. Reanimación cardiopulmonar,
En adultos, la causa más frecuente de paro cardiorrespiratorio es la fibrilación ventricular, una arritmia cardíaca que requiere de asistencia inmediata. El inicio oportuno de maniobras de RCP puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cómo reconocer un paro cardiorrespiratorio? La persona no responde cuando le hablas o tocas. El tórax no se mueve. Está flácida, fría y pálida. ¿Qué hacer? Mueve a la víctima enérgicamente. Pregunta, ¿se encuentra bien? Si no responde y no respira con normalidad, llama al servicio de emergencia activando el altavoz de tu teléfono móvil y solicita un desfibrilador externo automático. Rápidamente, inicia las compresiones torácicas. Coloca el talón de una mano en el centro del tórax y apoya la otra mano con los dedos entrelazados. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Aplica 30 compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición entre compresiones sin despegar las manos del paciente. A continuación, se deben aplicar las ventilaciones. Coloca tu boca sobre la boca de la víctima y cierra su nariz con los dedos. Mantén la cabeza extendida y el mentón elevado. Aplica 2 ventilaciones de 1 segundo. Asegúrate que el tórax se expande cuando insuflas aire. Continúa hasta completar 5 ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Si hay otro reanimador, se debe intercambiar hasta que llegue el equipo avanzado. Si la persona tose o se mueve, detén las maniobras y gíralo hacia un costado, en la posición de recuperación. En niños de 1 año hasta la pubertad, las compresiones se realizan en el centro del tórax con el talón de 1 o 2 manos, dependiendo de su tamaño. En lactantes menores de 1 año, comprime el tórax con 2 dedos, bajo una línea imaginaria entre los 2 pezones. La profundidad de las compresiones es de al menos 1/3 del diámetro del tórax. Las ventilaciones se realizan cubriendo la boca y nariz del lactante. Uso del desfibrilador externo automático. La desfibrilación emite una corriente continua al corazón para que pueda retomar su ritmo eléctrico normal. Este equipo se encuentra en algunos lugares públicos. Si dispones de uno, utilízalo de manera inmediata. Incluso antes de iniciar RCP, se debe encender y seguir las instrucciones verbales. Si no, debes iniciar RCP hasta que cuentes con uno o llegue ayuda médica especializada. Las maniobras de RCP deben ser aprendidas en talleres prácticos para un instructor especializado. Inscríbete en nuestros talleres. Para emergencias, llámanos a Rescate Alemana. Si es tu salud. Bueno, tengo que decir que no tengo ningún compromiso con la clínica alemana, solo puse el video porque lo encontré que estaba bueno. Pero lo que dice es muy cierto, debemos capacitarnos todos para poder realizar una resucitación cardiopulmonar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la crisis hipertensiva. El primer factor desencadenante es el estrés. ¿Cómo prevenir? Bueno, cuando tenemos un paciente hipertenso que está compensado, lo ideal es que realicemos sesiones cortas, ¿ya? Porque por muy compensado que esté, el estrés que le produce la tensión odontológica puede desencadenar estos cuadros de crisis hipertensiva. Controlar la presión arterial previo a la tensión. Recordar que tome su medicación. Es muy importante que el paciente llegue con todos sus medicamentos administrados como corresponde. También pasa lo mismo que con el desayuno. Muchas veces los pacientes, como les decía antes, creen que tienen que ir en ayuna y como van en ayuna y no toman nada, tampoco se toman los medicamentos. Entonces, es muy importante recordarles eso. Podemos utilizar fármacos de tipo ansiolíticos para disminuir el estrés y utilizar, como ya les dije, soluciones anestésicas con felipressina para no usar un vasoconstrictor que pueda desencadenar esta crisis.
En el caso de un paciente hipertenso no compensado, un paciente hipertenso no compensado y que ustedes al minuto de realizar la tensión odontológica le evalúan su presión arterial y está sobre valores anormales, no debemos atenderlo, derivarlo a un especialista. Y en el caso de opciones de urgencia, como por ejemplo lo que dijimos antes, una pulpitis, algo que le produzca mucho dolor y que es absolutamente necesario atender, idealmente, atención en ambiente hospitalario, usar prilocaína al 3% con felipresina como vasoconstrictor o mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. Me faltó una N ahí. Sesiones cortas y estar permanentemente monitoreando la presión arterial. Lo más importante, ese paciente solo lo pueden atender en el caso de una urgencia realmente urgente, o sea, un dolor terrible como una pulpitis. ¿Ya? Cualquier otra acción tiene que ser pospuesta hasta que él se regule su presión arterial, vaya a un especialista y se empiece a tratar su hipertensión. Bueno, y si se presenta esta crisis, tenemos que interrumpir la tensión, poner al paciente en una posición confortable, controlar la presión y la frecuencia cardíaca. Si la crisis es leve o moderada, tranquilizar al paciente, porque como ya dijimos, muchas veces el estrés es el desencadenante. Entonces, al lograr tranquilizarlo, la presión puede volver a lo mejor a sus valores normales. Derivar a la evaluación médica. Ya dijimos que si la crisis es severa, solicitar la atención médica de emergencia y controlar los signos vitales mientras llega esta atención. Bueno, ahora vamos a ver reacciones alérgicas. El paciente puede presentar diversas reacciones alérgicas. También es importante detectar en la anamnesis si el paciente es alérgico a alguna cosa. ¿Ya? Generalmente el paciente que es alérgico a algo es muy probable que sea alérgico a más cosas. Probablemente no la ha desencadenado porque no se ha enfrentado al alergeno. Pero si el paciente le dice que es alérgico al chocolate, que es alérgico a la aspirina, a la dipirona, qué sé yo, algún antibiótico, lo más probable es que también exista el riesgo que en la consulta sea alérgico a algún material que nosotros utilizamos o al anestésico local. Es muy raro un paciente alérgico al anestésico local, pero siempre hay una excepción. A los antibióticos, en general, debemos pesquisar todos esos antecedentes. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que el paciente puede hacer un shock anafiláctico que lo puede llevar a la pérdida del conocimiento, se puede producir un edema de la glotis, se puede inflamar la lengua, el paciente va a tener dificultad para tragar y, por supuesto, dificultad para respirar. O sea, el shock anafiláctico es una emergencia médica grave. Por lo tanto, hay que suspender la tensión, mantener al paciente en posición supina, con las piernas ligeramente elevadas y solicitar inmediatamente ayuda médica de emergencia. Idealmente, administrar vía subcutánea 0,3 miligramos de adrenalina al 1 por 1000 intramuscular. Puede ser subcutánea o intramuscular. Por ejemplo, puede ser en el deltoides, administrar esta adrenalina. Administrar oxígeno y controlar los signos vitales permanentemente mientras llega el equipo de emergencia. Ahora, otra de las emergencias médicas que vamos a ver y que también se puede presentar de manera relativamente frecuente en nuestra consulta son las convulsiones. Las convulsiones pueden ser definidas como una alteración en la función cerebral caracterizada por una crisis que incluye cambios en la conciencia, actividad motora y fenómenos sensoriales. Tenemos que tener claro que las convulsiones no solamente las va a presentar un paciente, por ejemplo, con un diagnóstico de epilepsia. Cualquier paciente puede hacer una convulsión, incluso un paciente que sufre un síncope, mientras está inconsciente, muchas veces sufren convulsiones. Por lo tanto, no necesariamente es solo en pacientes con diagnóstico de epilepsia. Bueno, nuevamente la anamnesis es el factor primordial para la prevención.
conocer los medicamentos que toma el paciente y el control de la ansiedad. ¿Cuál es el protocolo de atención en el caso que el paciente presente un cuadro convulsivo? Suspender la atención, sacar todo lo que hay en boca, por supuesto, ¿cierto? Y activar la atención de emergencia inmediatamente. Colocar al paciente de cúbito lateral, extender el cuello y elevar el mentón, y al término de la convulsión orientarlo temporoespacialmente. Aquí tenemos un cuadrito. Bueno, lo primero es mantener la calma nosotros, ¿cierto? Porque estos cuadros son bastante, causan bastante impresión a los tratantes, a la gente que está alrededor, y sobre todo si es primera vez que se enfrentan a una situación así. Medir la duración de la convulsión, retirar objetos peligrosos y proteger al paciente. Poner a la persona de costado lo más cómodo posible, como ya lo dijimos, alejarlo de superficies donde se pueda golpear y no introducir objetos en la boca ni intentar abrírsela. No tratar de detener los movimientos, no impedirle las convulsiones, ¿ya? No dar agua ni alimento. Y si la convulsión dura más de 5 minutos, llamar inmediatamente a emergencia. En el caso de las convulsiones que se producen en el paciente que sufre de síncope, en general son breves y pasan inmediatamente y no revisten mayor riesgo. Solamente proteger al paciente que no se golpee. Y en el caso de pacientes epilépticos, evidentemente esto puede ser bastante más serio, pero ustedes en su anamnesis van a haber detectado esta patología y van a tener van a haber tomado todas las precauciones pertinentes. Bueno, y ahora ya para terminar y como en conclusiones, las recomendaciones básicas en situaciones de emergencia: mantener la tranquilidad, saber cuándo y a quién pedir ayuda. Lo que les explicaba recién, nosotros como tratantes no tenemos que dejar a nuestro paciente solo. Muy importante mantener la tranquilidad, no podemos salir corriendo gritando, ¿ya? Sino que tenemos que actuar calmadamente, con sangre fría y activar todos estos protocolos que incluyen el involucrar a otras personas que están más cercanas. Por ejemplo, si estamos en la clínica, decirle al compañero que llame al docente, que llame a la enfermera o que llame al servicio de emergencia, etcétera. Estar entrenado para el soporte básico de vida, y es importante saber comunicarnos con el equipo de emergencia. Nosotros tenemos que tener la capacidad de explicar claramente lo que le está sucediendo a nuestro paciente. O sea, si llamamos al equipo de emergencia y el equipo de emergencia nos va a decir, cuénteme cuál es su problema, y ustedes le dicen, no sé lo que pasa, y van a gritar tanto como si fuera a ustedes lo que le está pasando el problema. La atención de emergencia no va a ser la apropiada, ¿ya? Es importante tener una buena comunicación, ¿ya? Y eso, bueno, en la medida que ustedes se vayan preparando, que manejen ciertos protocolos, les va a dar más tranquilidad y les va a permitir enfrentar de mejor manera cualquier situación clínica riesgosa. Eso es lo que les tenía que contar en esta clase, y nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, cuídense mucho.